Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes, toda la gran familia de amigos y cercanos a Ceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. En esta oportunidad tenemos una nueva capacitación, la primera capacitación de este 26 para todos los amigos carpinteros metálicos, cerrajeros y soldadores, ornamentadores, eh, que nos visualizan, que nos siguen, no solamente acá en Perú, nuestros amigos allá en Bolivia, Colombia y Ecuador y de otras partes del mundo donde llega esta señal de Aceros Arequipa con siempre capacitaciones, con temas importantes y relevantes para aprender, repasar y adquirir nuevos conocimientos. Vamos a ir dando los saludos respectivos del caso porque ya estamos iniciando. Vayan pasando la voz a todos nuestros amigos, a todos los colegas y compañeros que ya iniciamos esta capacitación. En primera instancia voy a saludar al amigo Leonardo Leroy, nos dice buenas noches, él se conectó a las 6:59. Por favor, si van escribiendo también por ahí, escriban, indiquen desde qué lugar nos están visualizando, desde qué lugar se están capacitando, ¿sí? El amigo Roberto Condo nos dice, buenas noches, Aceros Arequipa, saludos desde Ayacucho, Perú, ciudad de las 33 iglesias. Ya muy prontito estaremos también en Ayacucho y Huanta con capacitaciones presenciales. Lo que me hace recordar, hablando de capacitaciones presenciales, que hoy, esta noche, jueves 26 de marzo, estamos en Villa El Salvador con una capacitación presencial para todos los amigos que están involucrados en el tema de la construcción. Si tienen algún amigo cercano a Villa El Salvador, pasen en la voz. La capacitación se está dictando, se está desarrollando en el Palacio de la Juventud, ¿sí? En Villa El Salvador, ¿correcto? Muy cerquita ahí al Centro de Operaciones de Seguridad, que está justamente en la Avenida Revolución, ¿correcto? Ahí al costado está el Palacio de la Juventud, Vía El Salvador, sector 3. Tan cordialmente invitados a las personas que están cerca ahí. Volvemos nuevamente acá a nuestra capacitación virtual. Buenas noches, Joseph Méndez. Buenas noches, Cristian Zulca. Esta es la capacitación, Cristian, claro que sí. Buenas noches, saludos de Chiclayo, dice Freddy. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Ceros Arequipa. Sí, colega, ahí responde ahí la mesa de operaciones. Billy Good, buenas noches. Presente, Billy Sandoval, buenas noches. Zócola, Seven Salazar, buenas noches. A ver, presentes de Puente Piedra, Israel. Con cada uno de ustedes, buenas noches, me dice Elmer. A ver, presente Gloria, buenas noches, amigos Aceros Arequipa. Saludos cordiales desde Cajabamba, Cajamarca. Ajá, en abril estamos por Cajamarca. Atentos, atentos a nuestras redes sociales donde ya se están anunciando las próximas capacitaciones virtuales y presenciales que vamos a estar desarrollando para todos ustedes y recuerden que cuenta con una certificación. ¿Cómo se accede a la certificación? Con una breve encuesta, sencillamente, ¿sí? Una breve cuestionario, 5 preguntitas para marcar y obtenemos el certificado. Melquiades, buenas noches. A ver, buenas noches, saludos para todos. Desde Bolivia, Pedro Sandoval, muy bien, de hacerlos el equipo aguanta. Víctor Molina, buenas noches, Prieto. Buenas noches, Manuel Sánchez. Buenas noches, todos no dice Prieto, Javier, Steven Salazar, Toman Smith desde Cajamarca. Saludos dedica a Fernando Gutiérrez desde Cajamarca, Evel, a ver, desde Chincha Prieto, desde Arequipa Yura, Abel Huanca, buenas noches desde Juliaca, Elías. Claro que hay un certificado, Kevin, ¿sí? Pero obviamente el certificado es un tema de logro y para lograr ese objetivo es que responder un breve cuestionario de 5 preguntitas donde tienes que responder de forma correcta al menos 3 de ellas para que te llegue tu certificado automáticamente a tu correo electrónico porque es en línea, ¿sí? Bernardo, desde el placer Colombia, fantástica capacitación, Fernando, muchísimas gracias por tus palabras. Presente desde Ayacucho, Huamanga, equipo desde Tacna, fuerte abrazo. ¿Habrá asistencia? La asistencia es básicamente con el tema del cuestionario, ¿sí? Con el cuestionario es para la entrega de las certificaciones, ¿correcto? En Chincha, Prieto, nuevamente, a ver, desde Arequipa, Jerónimo, presente, Piura, Sullana, Zócola, desde Arequipa, Lennon, desde Huancabrica, Miki, desde Cusco, Julio,
desde Acucho, a ver, vamos a decir las ciudades de Colombia, Javier. Buenas noches, Javier, qué gusto. Desde Paita, Mac Denis, de Huachipa, Cañete, desde Callao, Carlos Alberto, Cañete presente, Pucallpa, Pisco, Chincha, Arequipa, desde Tulúa, Colombia, ¿no es así, Teófilo? Si es que no me equivoco, a ver, nos confirmas, por favor, Teófilo. A ver, desde La Paz, Bolivia, un abrazo a la distancia desde Huancayo, Martínez, desde Iquitos, muy bien, desde Tacna presente. Sí, podría ser Roy, pero la idea es de que de repente al finalizar, la idea es que te capacites y obviamente de la misma capacitación son elaboradas las preguntas para el cuestionario, ¿no? Eso sería lo ideal. Buenas noches de Tulúa, de Teófilo de Tulúa, Tacna, desde el Cañón del Colca, Quisiera, a ver, desde Guaral, Puente Piedra. Sí, yo creo que sí puede servir en algunas empresas, estimado el certificado, sí puede servir. Buenas noches desde Colombia, aquí desde La Paz, festejando el partido hoy día, no, ni enterado, la verdad, chicos, he estado full chambita hoy día, desde Chota, Cajamarca, Chuco, La Libertad. A ver, claro que sirve, toda certificación sirve, estimado Leiva, ¿sí? Desde Potosí, Churi, muy bien, ahí vamos a ver el tema que tenemos para todos nuestros amigos carpinteros, metálicos, cerrajeros, soldadores, ornamentadores de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y de todas partes del mundo. Hoy tenemos la presencia de nuestros amigos de Soldexa ESAP, ¿sí? Es una compañía ESAP Soldexa, fabrica electrodos, fabrica equipos de soldadura y muchas cosas más. Y ellos nos van a presentar el tema mejora tu técnica y convierte en un soldador experto. Cómo ser un mejor soldador, un soldador experto, ¿sí? Y para eso quien nos va a acompañar esta noche va a ser el amigo, el instructor ya conocido y muy querido acá en el Perú y también en Bolivia, por lo que me cuenta el amigo Víctor Silva Cruz, de la empresa Soldexa. Estimado Víctor, por favor, hazte presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. ¿Qué Carlos, gracias por la tal? presentación. Gracias. ¿Qué tal, Víctor? Lamentablemente estás con un temita y con tu cama, pero de todas maneras, al menos te vamos a poder escuchar, ¿sí? Sí, pues, sí. Y bueno, la tecnología ayuda y cuando te quiere traicionar también te deja varado. Así es. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá. Cuéntanos un poquito de lo que vas a desarrollar esta noche, estimado Víctor. Sí, bien. Buenas noches con todos y gracias por la deferencia, por el tiempo con Aceros Arequipa, que es el protagonista de esta capacitación en coordinación con nosotros, Soldexa, una compañía SAP. Eh, Recuerdan que anteriormente vimos un tema, cómo ser un soldador experto, en el cual vimos temas de formación, habilidad y, y también importante, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La acreditación técnica. Entonces ahora vamos a enfocar un poquito justamente en la parte de habilidad, ¿no? O sea, cómo mejorar esa parte de la habilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente, ¿no? A veces hacemos buena regulación, hacemos los parámetros adecuados, pero justamente ahí, ¿no? Hay un tema que es la técnica, hasta inclusive la forma como te posicionas, ¿no? Para comenzar e iniciar tu trabajo como soldadura, ¿no? Y esto es bastante importante cuando pretendes o quieres hacer un tema de calificación para un determinado trabajo o un determinado proyecto, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar de ver el día de hoy, ¿no? En esta hora de capacitación. Perfecto. Estimado Víctor, por favor, comparte la pantalla. Enrique, en todo caso, por favor, que se pueda visualizar la pantalla de Víctor. Ahí está cargando en estos momentos. Listo. Recuerden, pueden ir haciendo sus preguntas en línea. Yo voy a estar acá atento a toda la transmisión. Si detecto alguna pregunta bastante interesante e importante como para interrumpir a Víctor en su exposición, yo lo molesto y nada, Víctor va a estar gustoso de atenderlo, de atender la consulta, la pregunta, o si no, en todo caso, también al finalizar la capacitación, vamos a ir resolviendo las preguntas de todos ustedes. ¿Sí? Recordarles que este es un espacio para compartir, para aprender, para adquirir nuevas experiencias también y ponernos en contacto también con otros soldadores,
no solamente del Perú, no solamente de las distintas ciudades del Perú, sino también de otros países como los que están presentes, ¿sí? Estimado Víctor, nuevamente agradecerte tu presencia y nada, cederte el paso para que nos digas los tips, cómo mejorar tu técnica y convertirte en un soldador experto con los amigos de Soldexa Exacto. Bienvenido, Víctor, y adelante, por favor. Gracias, Carlos. Gracias. Muy buenas noches con todos. Entonces, vamos a iniciar el tema. Recuerdan que anteriormente vimos un tema de cómo ser un soldador experto, ¿no? Donde habían tres pilares importantes, ¿no? Uno era la formación técnica, habilidad acreditada y la experiencia, ¿no? Entonces, justamente vamos a enfocarnos un poquito ahora en el tema de la habilidad, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a, primero, es, perdón, disculpen, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, Víctor, sí, sí, se está Ya, visualizando ahí. ya, listo. Bueno, una breve presentación de mi persona. Mi nombre es Víctor Silva Cruz, instructor de soldadura desde Sol, Perú. Bueno, como muchos de ustedes, también soy técnico en soldadura universal, egresado de Senati. También llevo una formación como inspector de soldadura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también la especialización en ingeniería de soldadura. Bueno, y actualmente me desempeño como instructor de CTSOL en Perú, ¿no? Brevemente. Entonces, vamos a mirar ahora la agenda, los puntos a tratar. Primero, sabemos todo que es importante el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, parte del contrato es el tema de la seguridad y también por legislación nacional, ¿no? Sabemos que debemos trabajar con el tema de la seguridad. Rápidamente vamos a ver algunos documentos de formación, en este caso respaldados por AWS, que te dan las pautas, ¿no? Para hacer la formación del personal, ¿no? En trabajos de soldadura. Y cuando ya estamos en la parte operativa, ¿no? En la parte operativa nosotros también tenemos que identificar, ¿no? Cuáles son las etapas del proceso de soldadura, ¿no? Cuáles son las etapas importantes del proceso. Lo inicia, ¿no? Desde la parte documentaria, ¿no? Entonces, luego de la parte documentaria, hace ya la parte de la producción, y en la parte de la producción hay muchos temas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? El tema de las inspecciones, y al final, ¿no? Se hace también una evaluación del componente o de la fabricación, ¿no? A través de otro tipo de ensayos. Entonces, las etapas son, ¿no? Antes, durante y después del proceso. Entonces, no hay que hacer una inspección cuando se ha terminado el elemento soldado, ¿no? Hay el inicio, el durante y el después. Aquí también vamos a observar con respecto a este tema algunos términos que vamos a utilizar y que nos van a servir de ayuda para saber dónde ubicarnos, ¿no? Cuando hablemos justamente de las gráficas que voy a mostrar, ¿no? Y justamente vamos a mirar cuáles son algunos tips primero cuando soldamos estructuras, ¿no? También sabemos que dentro de las estructuras, mayormente, ¿qué tenemos? ¿No? Soldaduras con preparación de bordes, ¿no? Y estos bordes dependen mucho de los espesores del material y del proceso con el cual se van a ejecutar. También son bastante utilizadas, ¿no? Las soldaduras en filete, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos o cómo sabemos que es una soldadura como filete, ¿no? Cuando ninguno de los dos elementos tiene una preparación de borde, ¿no? Como decimos normalmente, ¿no? Los cantos son cuadrados. No hay ningún bisel, no hay ningún chaflán, solamente se presenta como tal, ¿no? Como canto cuadrado. También vamos a mirar algunos tips cuando hacemos aplicación en tuberías. Y acá al final, que es importante, ¿no? Esto sí es bastante importante, ¿no? Yo sé que muchos nos dedicamos a hacer trabajos estructurales, pero de repente, ¿qué pasa, no? A futuro, puedo tentar hacer un trabajo con un material especial, ¿no? Y estos materiales especiales son bastante de cuidado, ¿no? Desde el inicio, el durante y después
de la soldadura, ¿no? De repente alguna vez ustedes intentaron soldar un material que no conocían, soldaron, terminaron de hacer la operación de soldadura y después de un tiempo, ¿qué observan, no? Que el cordón de la soldadura con el material base se han fisurado, ¿no? Y ustedes no entienden por qué se ha fisurado, ¿no? Entonces aquí hay muchos aspectos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como es la composición química del material. De repente también, bueno, pero tienen que saberlo, ¿no? Las propiedades físicas de los materiales, ¿no? Ustedes han visto que hay materiales que tienen altos coeficientes de dilatación, como los aceros inoxidables, ¿no? Ustedes sueldan un electrodo inoxidable sobre un material inoxidable, ¿qué es lo que pasa? La escoria salta violentamente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Se ha solidificado rápido, se ha enfriado rápido, no. Lo que pasa es que el inoxidable tiene un coeficiente de dilatación 50% más que los aceros al carbono, y esa misma intensidad es como contracción. Entonces, ¿qué sucede, no? La escoria que está solidificada se vuelve un elemento cerámico, no soporta esa diferencia de contracción y simplemente sale hacia arriba, ¿no? Y entonces aquí también es importante, ¿qué cosa, no? El tema de la seguridad y la protección. Y al final, estoy dejando, ojalá que nos dé el tiempo, lo que se viene a futuro, ¿no? El monitoreo en la nube, ¿no? Entonces vamos a mirar algo rápido de equipos, accesorios que se pueden utilizar para qué. Así como ustedes tienen una página social en el Facebook, en el Instagram, por ejemplo, también ahora las máquinas de soldar las podemos monitorear a través de los equipos, saber cuánto tiempo tienen de producción, cuánto consumen de gas y cuánto es la potencia que consume el equipo, material depositado. Se pueden generar gráficas para el control del proceso de la soldadura, ¿no? Entonces, este es el futuro, muchachos, ¿no? Por eso que ahora, cuando hay requerimientos para personal de soldadura, ¿qué dice, no? Tienen que saber inglés, brevete, el proceso en sí, y ¿qué dice, no? Tu paquete de computación básica, porque esto es una computación básica que tienes que aplicar para hacer las interfaces entre máquinas y equipo. Listo. Entonces, ahora, importante, les mencionaba la introducción a la parte de la seguridad en soldadura y corte. Sabemos nosotros que hay documentos que gobiernan todo esto. Uno, el documento principal, que es el NFPA 51B. Este es un estándar de protección contra el fuego. Y este estándar, ¿qué nos dice? Que si nosotros vamos a hacer trabajos de soldadura, corte, esmerilado y tratamientos térmicos, estos están considerados como trabajos en caliente. Entonces, este documento dice, si ustedes van a trabajar bajo estas condiciones, ¿no? En trabajos en caliente, que es la soldadura, corte y esmerilado y tratamientos térmicos, dice, trabaje bajo las indicaciones de este documento, que es el ANSI Z 49.1. Por eso que nosotros usamos para lo que es soldadura este documento como respaldo de seguridad, que es de AWS. Ojo, pero también esto no es algo no prioritario, sino lo que manda es el contrato. Si en el contrato dice que hay que utilizar una normativa tal, hay que hacer lo que está establecido en este documento legal, que es el contrato. Y también tenemos, de repente ustedes también están familiarizados con OCHA, ¿no? El Código de Regulación Federal 29 y 1910, ¿no? Que también ve regulación general, ¿no? Para la industria, y dentro de esta industria está, ¿no? El tema de la soldadura. Entonces estamos expuestos a estos peligros, ¿no? Riesgos, y para eso es que necesitamos esto, ¿no? Una protección adecuada para hacer el trabajo de soldadura. Les mencionaba que hay un documento principal que es el NFPA 51B, que te dice que si vas a soldar, vas a esmerilar, vas a cortar, vas a calentar materiales, usa las recomendaciones del ANSI Z 49.1, ¿no? Y eso ya, si está dentro de un documento legal que es contrato, es de uso obligatorio. Esto no se puede omitir. Recuerdan que en una charla anterior vimos algunos documentos. Acá solamente vamos a mirar una pasantía algo rápida de un documento que es el
AWSE G2.0 del año 2006. ¿Qué cosa es este documento? Es una guía para la capacitación de personal de soldadura, ¿no? O también como soldador de inicial o nivel 1. Entonces, este documento, ¿qué hace? ¿No? Establece un estándar de habilidades al definir los requisitos mínimos recomendados de capacitación en soldadura para un soldador nivel 1 o principiante, de acuerdo a otro documento, ¿no? Que es el AWSQC 10, que es una especificación para la calificación y certificación de soldadores de nivel principiante. Entonces, como ven, hay un documento que es una guía que te dice qué ejercicios vamos a realizar, y hay otro documento que te dice cómo se va a calificar a este soldador nivel 1, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos hecho este tipo de entrenamiento, ¿no? Lamentablemente, pues, los documentos existen, pero no se aplican. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de aplicación? Primero, certificación. Asegurar que los soldadores hayan completado un programa de formación específico y cumplan con ciertos estándares, ¿no? Generar una base de datos que permite que las organizaciones de formación incluyan a los soldadores que han obtenido la certificación en la base de datos de AWS para que los empleadores puedan verificar sus credenciales, ¿no? Estandarización, ¿no? Contribuye a justamente estandarizar la educación y la calidad de los soldadores. Entonces, como ven, hay un documento que es para formación, hay un documento que es para un tema de calificación. Entonces, cuando nosotros hemos pasado estas fases, ¿no? De entrenamiento bajo ciertos requerimientos de un estándar, y luego hemos hecho la calificación también bajo los criterios de un estándar, entonces ahora ya estamos, ¿no? En la parte operativa. Entonces, en esta parte operativa, ¿qué vamos a encontrar nosotros, no? Primero, etapas que se nos van a presentar durante el proceso de la soldadura. Como les mencionaba al inicio, hay un antes, existe un durante y existe un después. Antes o el previo a la soldadura, ¿no? Entonces, previo a la soldadura, ¿no? ¿Cuáles son algunas acciones típicas que se requieren, ¿no? Primero, ¿no? Lo importante, ¿no? Revisar dibujos y las especificaciones, ¿no? Y estos dibujos, por ejemplo, bueno, para que estos sean válidos, ¿no? O sea, se hacen bajo los criterios de un documento para validar ciertas condiciones de trabajo o ciertas condiciones de servicio. Entonces, no es lo mismo hacer una estructura que hacer, por ejemplo, un recipiente a presión o hacer la soldadura en una línea de gas o crudo, ¿no? Entonces, son requerimientos completamente diferentes. Y otro aspecto importante que aquí lo menciona, dice, ¿no? Dentro también de la parte documentaria, chequear la calificación de los procedimientos. Ojo, ¿por qué es importante la calificación de los procedimientos? Para resumir esta parte, si no hay un procedimiento, no se puede calificar a un soldador. O sea, para que haya una calificación de un soldador y medir su habilidad, tengo que hacerlo en base a qué cosa, ¿no? A un documento que es un procedimiento, y ese procedimiento se hace o se realiza de acuerdo a una condición de trabajo o una condición de servicio, ¿no? También establecer algunos puntos de chequeo, establecer un plan para el registro de los resultados, revisar los materiales a ser utilizados, ¿no? Si alguien ha trabajado en un proyecto, ¿qué hace, no? Llegan los materiales, aparte de las certificaciones. Ustedes ven que hay un especialista en hacer medición de espesores para justamente garantizar de que no haya ninguna o no exista ninguna imperfección en los materiales, ¿no? Chequear disposición, alineamiento de las juntas a soldar antes de hacer la soldadura. Si los materiales son especiales o si los materiales son de gran sección o de grandes espesores, chequear y monitorear los precalentamientos si es requerido, ¿no? Entonces, acá tenemos también una gráfica en las cuales te dice cuáles son los sentidos de fabricación o laminación de un material, y justamente el sentido de la laminación del material también es importante porque esto afecta también ensayos mecánicos o la condición de servicio. Por eso que el que fabrica, cuando pide la hoja de certificación,
ahí va a encontrar unos valores X, y Z, ¿no? Los cuales te van a indicar cuál es el sentido de orientación, ¿no? De laminación del material, lo que figura acá en la gráfica como T o L, ¿no? Si es L, significa que ha sido fabricado, laminado de forma longitudinal, y si figuraría como T en el documento, significa que ha sido fabricado o laminado de forma transversal, y esto va a hacer que haya una modificación en los resultados mecánicos cuando se hacen los ensayos. Y durante la soldadura, ¿no? Hay muchos sightings que requieren control de manera que la soldadura resultante sea satisfactoria, ¿no? Primero, ¿no? El primer examen que se realiza, ¿no? Es el examen visual, que acá figura como método primario para controlar ese aspecto de la fabricación, ¿no? También hay que chequear la calidad del pase de la raíz, la preparación de la raíz de la junta previo a la soldadura. Tenemos también, si es que necesita o no, temperaturas de precalentamiento, control de temperaturas interpases, la secuencia de los pases, ¿no? O lo que se conoce también como las camadas o layer en inglés, ¿no? Las capas subsecuentes para la calidad aparente de la soldadura, ¿no? Entonces ustedes han visto que hay uniones, como la que ven en la foto a la derecha, que se hacen cordones, bueno, nosotros decimos normalmente hay que hacer una soldadura cordoneada, ¿no? O cordones tralapados, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de hacer estos cordones tralapados, ¿no? Es minimizar la temperatura en el material de base, y al minimizar la temperatura en el material de base, ¿qué sucede, no? Evito aumento de grano en la zona afectada térmicamente, evito que se generen dilataciones y contracciones que se pueden generar en tensiones internas o tensiones residuales, ¿no? Y lo cual es bastante desfavorable para el resultado de la soldadura, ¿no? Entonces, es importante también la limpieza entre pases. ¿Por qué? Acordémonos que todo lo que es escoria es un elemento refractario. ¿Qué significa refractario? Que cuando realice la otra pasada, a la temperatura que se funde el electrodo y se mezcla con el material de base, no tiene la suficiente capacidad para fundir la escoria. Se termina de hacer el cordón de soldadura, se hace el ultrasonido o la radiografía industrial y sale ahí una indicación alargada o redondeada, ¿no? Que dependiendo del documento de calificación se verá si es aceptado o rechazado, ¿no? Entonces, y todo esto lo hacemos en conformidad con el procedimiento aplicado. Por ejemplo, ¿qué es lo que figura en el procedimiento? Voltaje, amperaje y la velocidad de recorrido, en este caso, del soldador. Y estos elementos, ¿qué hacen, no? Estos elementos, ¿qué hacen? Hacen que haya una modificación justamente en lo que se conoce como calor aportado, ¿no? Si hay exceso de calor en el material, ¿qué es lo que sucede, no? Van a haber condiciones desfavorables que no van a favorecer el resultado final de la junta soldada. Entonces, pasamos después de la soldadura, ¿no? Muchos pensamos que la inspección visual empieza cuando la soldadura ha terminado, ¿no? Entonces, la inspección visual comienza desde antes, ¿no? Desde la verificación de los materiales, durante el proceso, y también se hace una inspección también al final de la soldadura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá, no? La apariencia final de la soldadura, tamaño de la soldadura, longitud de la soldadura, la precisión dimensional, la cantidad de distorsión. ¿Cuándo un material se distorsiona? Cuando hay exceso de calor, cuando hay exceso de temperatura. ¿Y cuándo genero exceso de calor y exceso de temperatura? Cuando incremento el voltaje, cuando incremento el amperaje. Si soldamos con proceso SMAU, ¿cómo incrementamos el voltaje? Cuando separamos el electrodo del material base, aumenta la resistencia eléctrica y eso hace que caliente más el material, ¿no? Entonces, y verificamos si es que este material, por su configuración, ¿no? Si necesita o no un tratamiento térmico después de la soldadura. El tratamiento térmico después de la soldadura, ¿qué es lo que hace, no? Alivia las tensiones producidas por el calentamiento del
del material. Y miramos a la mano derecha, en la gráfica, dos soldaduras como filete, ¿no? Entonces, y van a ver que las dos tienen diferente forma. Una tiene refuerzo y la otra no tiene refuerzo. La pregunta es, ¿no? Si yo les hago una pregunta abierta así, ¿cuál de los dos perfiles tiene mejor resistencia? ¿Cuál de las dos? ¿Ah? Entonces, para analizar eso, es que la persona que fabrica, la persona que diseña, ¿qué es lo que hace, no? Hay un capítulo en soldadura que se llama diseño de uniones soldadas y el diseñador, el ingeniero calcula la forma, la medida de la soldadura de acuerdo a la condición de trabajo o la condición de servicio. ¿Por qué es importante aclarar esto? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos este tipo de soldadura, ¿qué decimos, no? Para que la soldadura sea más resistente, échale un par de cordones más y así la soldadura resiste más, ¿no? Entonces, si hay una medida de soldadura que ya está especificada en el plano, si le coloco más cantidad de soldadura, ¿qué pasa? Estoy generando lo que se conoce como un cambio de sección o un cambio de área. Y acordémonos que todo lo que es cambio de sección o cambio de área actúa como un concentrador de cargas o concentrador de tensiones, ¿no? Y si el elemento hace movimiento, vibración, entonces ahora ¿qué pasa? Se convierte en fatiga mecánica, ¿no? Por el número de movimientos, el número de ciclos. Por eso que esto se calcula. La ejecución puede ser sencilla, pero el resultado, ¿no? Puede afectar mecánicamente, ¿no? La estructura, justamente por la condición de la terminación. Tenemos acá también que necesitamos también conocer los procesos térmicos, ¿no? Esto, como lo vimos en la charla anterior, vamos a hacer solamente un recordar. Tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa, no? Operaciones manuales de corte como el oxicombustible, tenemos el uso de plasma, la remoción con los famosos electrodos de carbón, ¿no? Entonces, una ventaja del plasma, que con una máquina de plasma tú puedes cortar todos los materiales que sean conductores de la corriente o electricidad. Con el oxicorte convencional, solamente podemos cortar aceros al carbono y aceros al carbono de baja aleación. Los electrodos de carbón, ¿para qué están diseñados? Para eliminar material, para hacer surcos, ranuras o para eliminar soldaduras defectuosas. Pero también acordémonos que estos electrodos de carbón o electrodos de grafito tienen carbono pues dentro de su configuración. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos estos electrodos de carbón en materiales que también tienen alto contenido de carbono, porque le estás induciendo más carbono al material y cuando ustedes terminan de hacer su ranura, ¿qué van a observar, no? Que se generan como unas fisuras transversales, ¿no? Y eso ya no es favorable, ¿no? Para esa aplicación, ¿no? Por eso que hay que saber cómo utilizarlo, ¿no? Bueno, por ahí de repente habrá un contemporáneo mío que ya está en base 6, ¿no? Que nosotros, bueno, sabemos que esto va a generar unas ligeras fisuras transversales que son propias de elevación, ¿no? O elevar la templabilidad. Entonces, ¿qué hacían, no? Removían una parte con electrodo de carbón y la parte encima de la ranura usábamos un electrodo de corte acanalado, el Nazca corte, limpiaban a la superficie y ¿qué estaban haciendo, no? Eliminando la zona endurecida, ¿no? Y proseguíamos con el trabajo y de esa manera evitábamos las zonas duras. Dentro de lo que es el oxicorte, tenemos dos gases importantes, oxígeno, que es el gas comburente, los gases combustibles, lo más comercial es el propano y el acetileno. Sabemos que el acetileno llega a 3200 como temperatura, el propano 2800. ¿Dónde está la diferencia? En el poder calorífico de cada uno de estos gases, ¿no? El oxígeno con el acetileno llega a 16, 17 kilojoule por centímetro cuadrado, el propano 4 o 5 kilojoule por centímetro cuadrado. Y una diferencia entre el propano y el acetileno es que el acetileno concentra la llama en un solo punto y el propano disipa la temperatura en el componente. Por eso que ustedes han visto que ahora hay mucha tendencia a usar propano para los temas de precalentamiento, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven que están precalentando con propano, no se asusten, ¿eh? De repente van a decir, pucha, que
no hay billete en la empresa, están bajando los costos, están reduciendo costos, no, es por un tema, ¿no?, de característica del gas. No concentra en un solo punto, se disipa, ¿no? A ver, imagínense que tengan que soldar, que van a soldar una tubería y lo calientan con acetileno. Entonces el acetileno, ¿qué hace, no? Concentra más calor, y el calor, ¿qué hace, no? Se va a la sección más pequeña. ¿Cuál es la sección más pequeña, no? El talón que se ha preparado en el bisel. En cambio, con el propano, ¿qué hace, no? El propano se disipa a otra zona. Regulan bien su amperaje, van a hacer su pasadita raíz, y como todo el calor se concentró en la sección más pequeña, así hayan regulado bien el amperaje, se les fondea, ¿no? Por eso que hay mucha tendencia a lo que es el uso del propano. Y como seguridad, válvula check, que sabemos que la válvula check, ¿qué hace? Controla reflujo inverso, mantiene los gases en la misma manguera. El segundo elemento del centro es un bloqueador de retroceso, ¿no?, que extingue la flama, pero que no corte el flujo. Y a la derecha tenemos un elemento más compacto que hace las tres funciones, ¿no? Controla la condición de reflujo, flujo inverso, extingue la flama y corta el suministro de gas. Entonces, ¿por qué necesitamos esto, no? Para evitar, como consecuencia fatal, un retroceso de llama total. Es cuando explota la manguera, se encandece también el manorreductor, cierran el cilindro acetileno, ingresa algo de ese gas caliente, ¿qué hace? Hace que la acetona, que genera justamente el acetileno, hace que la molécula del acetileno caliente, y al calentar dilata. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar una sobrepresión y el cilindro acetileno explota. Entonces, eso es lo que se conoce, o lo han visto en algunos libros, como de la descomposición en progreso. Solamente para puntualizar, la temperatura máxima en el plasma de 10.000 a 30.000 grados aproximadamente. Entonces, la temperatura es bastante elevada, y por seguridad también en el plasma, que hay que tener en cuenta que la tensión de vacío es bastante elevada. Va, dependiendo del modelo de la fuente, va de 290 hasta 400 voltios como tensión de vacío. Entonces vamos a mirar algunos términos que utilizaremos aquí. Primero, posición de soldadura múltiple, ¿no? Múltiple welding position. Es una orientación para una junta circunferencial o las tuberías no rotada en posición fija, ¿no? Que la persona necesita no soldar solamente en una sola posición. O sea, sobre ese mismo eje, tú haces una soldadura, ¿no? Como 5F, 6F, ¿no? Dependiendo de la ubicación en el tubo. Hay otro término, ángulo de empuje. Ángulo de viaje, cuando el electrodo o la punta en la dirección de la progresión de la soldadura, ¿no? También se usa ese término cuando usamos las pistolas para hacer soldadura, ya sea en el proceso jetado, gemado o fecado. El ángulo también de empuje, también ángulo de arrastre, soldadura a la derecha, ¿no? O soldadura a la izquierda, que tiene que ver mucho con los temas de protección gaseosa. El ángulo de viaje, el ángulo menor a los 90 entre el eje del electrodo y la línea perpendicular del eje de la soldadura en un plano determinado, ¿no? Por el eje del electrodo y el eje de la soldadura. Este ángulo también puede ser usado para definir parcialmente la posición de la pistola, antorcha o la varilla, ¿no? Porque hace referencia a varios procesos. Y layer, ¿qué cosa es layer? Camada, ¿no? Es un estrato de metal de soldadura consistente de uno o más cordones de soldadura. Observamos aquí, por ejemplo, la posición del cuerpo frente a la junta de soldar, ¿no? Ubicación del ángulo de trabajo, el ángulo transversal, ¿no? La dirección del avance y la progresión de soldadura. Por ejemplo, si nosotros miramos estas dos fotos, ¿cuál creen ustedes que de los soldadores va a tener un mejor desempeño? ¿El de la foto de la derecha o el de la izquierda? ¿No? Ustedes van a ver que el señor de la izquierda, el que está con chaqueta amarilla, ¿qué pasa, no? Está con las piernas demasiado separadas. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Que cuando él quiera seguir ascendiendo, va a llegar un momento que no va a poder, ¿no? Continuar
soldadura. En cambio, la segunda persona, bueno, ya está terminando la parte final, pero él cuando inició, ¿qué hizo, no? Estaba de la cintura hacia arriba, ligeramente encorvado y comenzó a trabajar con la parte de la espalda hasta llegar a la posición, ¿no?, final que vemos en este momento. También nosotros acá utilizamos algunos términos. Por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con el término ensamble. El ensamble es lo que nosotros conocemos como la unión de dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos o componentes? Que aquí los he mencionado como 1 y 2. ¿No? Estos componentes son lo que nosotros decimos la platina, ¿no?, o la plancha que vamos a trabajar. Y estos materiales tienen un diseño de acuerdo a la preparación. Entonces, eso que nosotros conocemos como plancha o platina, para los estándares, ¿qué nombre reciben? Componente, ¿no? Componente 1, componente 2. En este caso, cada componente tiene un ángulo de bisel, tiene una separación o una abertura. Entonces, cuando tengo estos dos componentes y ya los sitúo con la soldadura o los apuntalo, ¿no? Entonces, ahora estos componentes que están fijados ya por estos puntos de soldadura reciben el nombre de ensamble. Y esto, al momento de la prueba, debe estar en posición fija, no se puede mover. Entonces, tal como lo pusiste para iniciar tu prueba, en esa posición termina la prueba. Una vez que termina de hacer la soldadura de este ensamble, entonces ahora ya esto recibe otro nombre, que es el cupón de prueba, ¿no? Y cuando terminas tu cupón de prueba, se hace la inspección visual, se sacan los especímenes, que son esas pequeñas tiritas que vamos a aplicarle, ¿no?, los ensayos destructivos. Tenemos acá, para identificar la junta, primero, el ángulo de bisel, y la suma de los dos ángulos de bisel también recibe el nombre de ángulo de ranura, ¿no? Tenemos también otro término que es la camada, que es la cantidad de pases que va en una determinada soldadura. Por ejemplo, miramos ahí en la foto donde están los cordones con una ligera oscilación, segundo cordón igual, pero ustedes observan el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo hasta arriba, ya todos los cordones son traslapados. Entonces, ¿cómo resumimos esta gráfica? El cordón 1 es como si fuese la raíz, el cordón 2 como si fuera el primer relleno, el cordón 3 y 4 es la segunda cama o la segunda capa, y esta capa está conformada por dos cordones traslapados, que es el número 3 y el número 4. Hago una capa adicional y menciono la cantidad de cordones, ¿no? 5, 6, una capa más, y menciono los cordones 7, 8, y así sucesivamente hasta que termine la junta soldada, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos estos cordones traslapados, ¿no? Tienen la finalidad de ¿qué? De controlar el aporte de calor, el aporte térmico, ¿no? Por eso que ustedes han visto que secciones grandes o secciones de grandes dimensiones, siempre la terminación es cordoneada, ¿no? De esa manera que estoy haciendo, evitando, ¿no?, el excesivo calor aportado en el material de base. Por ejemplo, observamos en el ángulo de ranura, tengo ángulo de ranura y ángulo de bisel. El ángulo de ranura está conformado por dos ángulos de bisel, de acuerdo a la preparación de la junta. Vamos a poner como ejemplo 30-30, con su respectiva tolerancia. Ahora, observen lo que tenemos a la derecha. Ahora ya no tenemos una soldadura en filete, ahora es una junta en T. ¿Por qué es una junta? Porque ahora uno de los materiales o uno de los componentes tiene una preparación de borde. ¿Y qué hay en común acá? Que el ángulo de bisel también es igual al ángulo de la ranura, ¿no? Porque hay un solo ángulo. El mismo ángulo de bisel se menciona también como ángulo de ranura, que es muy diferente a la junta a tope en B. En la junta a tope en B tengo dos ángulos de bisel, sumo los ángulos de bisel y me da el ángulo de la ranura, ¿no? Entonces, ya esto ya no es un filete, ahora es una junta en T. Observamos ahora, bueno, de repente el señor Moscoso está mirando su fotito, Moscoso Lucas, pero la tuve que poner ahí. Observamos, por ejemplo, en la vista superior.
esta foto es tomada desde arriba. ¿Qué es lo que observamos de la parte de arriba, no? Que la persona está trabajando con el electrodo aproximadamente a 90 grados. Ahora miramos lateralmente. ¿Qué observamos? Que también el señor está manteniendo un ángulo de avance de 90 grados. Entonces, para resumir, el señor está trabajando con el electrodo 90, tanto ángulo superior, y 90 como vista lateral. Entonces, ¿qué es lo que logro manteniendo un ángulo a 90 grados? La zona a la que direccionas, en este caso el depósito de soldadura, va a calentar puntualmente, ¿no? Tienes mejor control del charco. ¿Qué es lo que pasa si en vez de en esa vista lateral, el ángulo no es de 90? Vamos a poner, por ejemplo, que ahora le pones 60 o 70. Tú le cambias el ángulo del ataque al charco. Entonces, ¿ahora qué pasa? El haz del arco va a calentar la parte superior y cuando comiences a depositar, vas a depositar sobre una parte que ya está calentada y es ahí cuando la soldadura se comienza a descolgar, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? Identificar cuál es la posición tanto, bueno, acá lo hemos visto de la parte de arriba, lateralmente, o si trabajamos en otra posición, lo vamos a mirar también como ángulo, el ángulo transversal, ¿no? Tenemos también, observen acá, observen la gráfica donde dice vista lateral. ¿Qué observan? La persona está trabajando con proceso gemado y ustedes ¿qué observan ahora? Que si lo miramos lateralmente, observen que la antorcha no está a 90 grados, está ligeramente inclinada. Ahora miren la foto de la derecha. ¿Qué es lo que observan? Que en la parte del centro está ligeramente amontonado el depósito de la soldadura. Ahora observen la foto de abajo. ¿Qué observan, no? Que la soldadura está casi plana. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Pero, ¿no? Y ahí inclusive está el voltaje y el amperaje que ha utilizado, ¿no? Han trabajado con la misma regulación. Pero ¿por qué el de arriba está amontonado en el centro y por qué el de abajo está casi plano, ¿no? El que está ligeramente amontonado en la parte central, ¿qué ha hecho, no? Ha modificado el ángulo, ¿no? Como vista lateral, apuntado hacia arriba. Entonces, al apuntar hacia arriba caliente, el alambre está pasando sobre una zona que ha sido calentada. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a caer. En cambio, en la foto de abajo, la persona ha trabajado con la antorcha a 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor es más focalizado, más centralizado en un solo punto y ahí no hay tendencia a que se comience a descolgar en la parte del centro. Y también a esto, que hay que sumarle, ¿no? El movimiento, ¿no? El tiempo que tú te demoras en cada uno de los lados. Por ejemplo, si ustedes observan la foto de la derecha, ¿qué es lo que observan, no? En el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿qué notan, no? Como unas pequeñas C hacia abajo, ¿no? Esa como pequeña C hacia abajo, ¿qué está indicando, no? El depósito de soldadura que has hecho en ese lado y miren el otro ladito, se ve igual, ¿no? Como una C hacia abajo. Está indicando lo que te has demorado o lo que has depositado en el otro lado. Entonces, también es importante, ¿qué cosa, no? El tiempo que tú te demoras en cada uno de los lados, ¿no? Hay que mecanizarse. 1, 2, 1, 2. Y el movimiento por la parte central es rápido. No es lento, ¿no? Si es demasiado lento, ¿qué pasa? Igual, se va a comenzar a colgar en la parte del centro. Y hay que hacer un movimiento zigzag. Pero, bueno, ahí gráficamente se ve un movimiento zigzag solamente para graficar ligeramente abierto, ¿no? Pero para entender, es como que si tú avanzaras haciendo este tiempo 1, 2, 1, 2, ¿cómo, no? Casi paralelo al piso, como que si no avanzaras sobre el mismo charco, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante, ¿no? ¿Cómo se llama? A mantener esa forma, ¿no? O sea, no es hacer, o como algunos pretenden, darle la forma de la terminación del cordón de la soldadura y hacen como una C hacia abajo. No.
No, es demorarse igual en las esquinitas y pasar rápido por la parte del centro, ¿no? Entonces, la misma forma ha utilizado para hacer esta junta, haciendo el pase raíz, el primer relleno y el cordón de la presentación. Y como ven ahí, a los costaditos se nota como una C invertida, ¿no? Entonces, eso indica el tiempo que ya ha demorado en cada uno de los lados. Entonces, también, ahora observamos, ¿no?, la fotografía. ¿Qué es lo que notan? Que la antorcha está ligeramente inclinada hacia un lado, ¿no?, hacia la derecha. Tiene la misma regulación. Entonces, ¿ahora qué pasa? Observen la foto de la derecha, ¿no? Solamente por haber hecho esa pequeña inclinación hacia un lado, desviando la antorcha, ha generado que el lado derecho de la junta terminada concentre más material y el lado opuesto tenga menos material, y eso se nota como si fuese una imperfección longitudinal, ¿no? Es como si fuera una línea desde la parte baja hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, todo está bien, la regulación. Si ven, es la misma regulación anterior, sino que ¿qué hizo? Modificó el ángulo al momento de subir. Entonces, acá también, esta es una soldadura en plano, ¿no? Ubiquemos el ángulo transversal. Observen, el ángulo transversal está casi a 90 grados y el ángulo del avance, ¿no? Este señor es derecho, está soldando de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces, cuando es un sistema con protección gaseosa, ¿qué sucede, no? Hay que soldar, por ejemplo, esta persona, como le mencionaba, es derecho de soldar de la derecha para la izquierda. ¿Por qué? Para que el gas proteja la zona de la soldadura y la zona previa de la soldadura. ¿Qué pasaría si esta persona hace un avance como si fuera electrodo, de la izquierda hacia la derecha? El gas se va a la parte que ya soldó, no hay protección a la zona previa de la soldadura, y acordémonos que el gas también, ¿qué hace, no? El gas protege de los elementos contaminantes de la atmósfera, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, pero también el gas es conductor eléctrico. Entonces, a través del gas es que se va a mantener cerrado el circuito eléctrico. Entonces, si cambia la dirección, ¿qué pasa? También se pierde la ionización y el arco comienza a interrumpirse, ¿no? Como que genera unas ligeras proyecciones. Y pensamos de que la regulación está mal, ¿no? Comienzan a subir voltaje, amperaje. No, no es eso, es que estás haciendo un mal uso del desplazamiento de la antorcha. También, en las máquinas ustedes van a mirar, bueno, dependiendo del modelo de la máquina, este simbolito que está en este rectángulo rojo es la inductancia. ¿La inductancia qué cosa es? Es un elemento que te rectifica los picos de inestabilidad generados por los cortocircuitos. Ustedes observen, el cortocircuito se estrangula, donde está la flecha rojita. Cuando se estrangula, ¿qué pasa? Hay una elevación de la carga, una fuerza electromagnética que genera justamente el estrangulamiento y desprende la gota de 20 a 200 veces por segundo. Entonces, cuando hay ese estrangulamiento, hay un desprendimiento de la gota, también hay una elevación de la carga. Entonces se va a generar un pico alto, y cuando la gota se desprende, un pico bajo. Es como un sub y baja, ¿no? Como unas puntas. Entonces la inductancia, ¿qué hace, no? Te rectifica estos picos de inestabilidad justamente que genera el cortocircuito. Por eso que este elemento de inductancia solamente lo vas a encontrar, ¿no?, cuando trabajes con GMAU y con transferencia de cortocircuito. Esto no aplica para transferencia globular, ni mucho menos para transferencia tipo spray. Ahora observamos acá. Observen la foto de la izquierda, mismo voltaje, arriba 132 amperios y abajo 109 amperios. ¿Por qué abajo el amperaje cayó? Simplemente porque la persona que está trabajando, ¿qué hizo? Modificó lo que se conoce como la extensión del electrodo. No es el esticado, es la extensión del electrodo. Que esto aplica para GMAU y FECAU, que son fuentes de poder de voltaje constante. Entonces, cuando tú separas la antorcha, modifica la extensión del electrodo y el equipo sensa y automáticamente baja la velocidad de alimentación y baja el amperaje. Cuando la extensión del electrodo lo acortas, ¿qué pasa? El equipo sensa esto, aumenta la velocidad de alimentación y hace que incremente también el amperaje y por consecuencia también
el depósito como soldadura. Este es un fenómeno eléctrico que se presenta cuando trabajan con fuentes de poder de voltaje constante, que es para GMAO y también para FECAO. Observemos aquí, por ejemplo, igual, ¿ve? Ha hecho un cambio de posición en la antorcha, modificó el ángulo, y observen cómo quedó ese primer relleno, ¿ve? Quedó cargado para un lado y el otro lado ligeramente con falta de material. Y observen en la parte del acabado, ¿no? También en la parte superior hay una línea que se observa, ¿no? Donde está indicando que en esa zona le faltó material, ¿no? ¿Por qué hay esa tendencia como que falta material? Es por la ubicación de la antorcha. Entonces tenemos que para todo lo que es fabricación de estructuras donde hay ranura, tenemos el ángulo de trabajo. Bueno, te menciona la progresión de la soldadura porque puedes hacerlo vertical, sobre cabeza, plano. El ángulo de empuje, ¿por qué utiliza el término empuje? ¿No? Porque también esto aplica para lo que es el FECAO y GMAO. Te menciona el eje de la soldadura, ¿no? Y conociendo estos ángulos o esta forma, ¿no? Es que nosotros podemos definir si estamos dentro de los parámetros o dentro de los rangos, ¿no? Que se requieren y tener un acabado como soldadura como se ve en las fotos, ¿no? Por ejemplo, en la foto de la derecha, esa es una soldadura que se ha hecho para las pruebas de Bechtel y es una soldadura en posición sobre cabeza. Esto de acá también son los rellenos que se están haciendo para estas calificaciones, y esto es para el proyecto de la ampliación de la minera Yanacocha. Entonces también, ¿qué vamos a encontrar? Algunos elementos que ya no tienen que ver con el tema de la posición, sino ahora con la parte operativa. Entonces, ustedes observan, por ejemplo, en el número 1 se observa un cambio de sección. ¿Por qué hay un cambio de sección? O sea, no hay una fusión completa entre el alambre y el material. ¿Por qué? El señor que hizo, ¿no? Bajó la regulación para tratar de asegurar de que no se le cuelgue la soldadura. Pero también al bajar la regulación, los parámetros, también ha generado de que, por ejemplo, donde ven el 3, una línea. Esa línea se ve como una imperfección longitudinal desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿qué hizo, no? Bajó toda la regulación y como resultado tuvo esto, ¿no? Una soldadura defectuosa, cambio de sección. Acuérdense que le mencionaba que los cambios de sección son concentrador de cargas o concentradores de tensiones. Y tenemos ahora el tema de las soldaduras como filete. Tenemos, observen ahí, diferentes ángulos cuando son soldaduras multipase, ¿no? Entonces tenemos ahí, nos indica para la primera pasada, ¿no? 45 grados, se traslapa un cordón a 60 y se cierra con otro cordón a 30, ¿no? Y como vimos en la diapositiva anterior, el perfil de cordón de soldadura va a depender mucho de la condición de trabajo o la condición de servicio. Por ejemplo, acá miramos una soldadura como filete. Miramos así de lado, la flecha roja indica que estamos más o menos a 45 grados y tenemos un ángulo de avance de izquierda a derecha entre 60 y 70 grados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué usamos este ángulo de 60 o 70 grados? Estamos trabajando con un electrodo 7024, que es un electrodo rutílico mayor en polvo. Los electrodos rutílicos mayor en polvo son electrodos bastante sueltos, viscosos, y donde hay una solidificación bastante lenta, pero también se genera bastante cantidad de escoria. Entonces, haciendo esta inclinación de 60 a 70 grados, haces que la fuerza de impulso del arco de la soldadura empuje la escoria y la escoria va quedando en la parte de atrás. Y ustedes van a ver que en el extremo del electrodo, en el cañoncito, se va a ver como una media luna clarita. Entonces, cuando está la media luna clarita, ¿qué significa? Que solamente es metal líquido y que el ángulo que está haciendo, ¿no? Está empujando la escoria y la escoria va quedando en el lado de atrás. Si equivocadamente colocan el ángulo del avance entre 80 y 85 grados, ¿qué pasa? La escoria, ¿qué hace? ¿No? Trepa por los componentes y se comienza a meter en el metal líquido, se mezcla y sale, ¿no? Las inclusiones de escoria.
¿no? A eso se refiere. O sea, este ángulo de avance también depende mucho del tipo de electrodo que se va a utilizar para hacer esta soldadura como filete. Tenemos también, ¿se acuerdan que vimos las soldaduras en tuberías que cambian de posición, de una posición a otra rápidamente? Acá no te dice si la soldadura es vertical ascendente o vertical descendente, solamente te hace referencia a los cambios de posición. Puede ser una tubería ejecutada con electrodo revestido, una tubería con el proceso TIC. Igual, nos menciona, según la gráfica, el eje de la soldadura, progresión de la soldadura, el ángulo del arrastre, el ángulo de trabajo, ángulo de empuje. Y como ven en las fotos, ¿no? Puedo trabajar en un momento de forma vertical, en otro momento puedo trabajar en posición plana y en otro momento puedo trabajar haciendo una posición sobre cabeza, ¿no? Entonces ahí, en la posición sobre cabeza es donde están los dólares, ahí, ¿no? Para que se motiven, ¿no? Ahí. Esa es la posición un poquito más complicada, ¿no? Porque justamente también ahí es donde está el cierre, ¿no? Donde, como esta es una soldadura hecha en pareja, ¿no? Como vemos acá, dos soldadores, ¿no? Justamente ahí tenemos que cerrar y ese cierre tiene que estar dentro de los parámetros de la documentación. Entonces, esta tubería puede ser ejecutada por dos soldadores o también puede ser hecha por un solo soldador. Observen ahí el soldador que está haciendo, ¿no? Se ha acomodado sobre la mesa para trabajar la parte superior, que es la posición como soldadura en posición plana. También vamos a encontrar tuberías con restricciones, ¿no? Entonces tenemos la junta soldada, pero también tenemos un anillo de restricción, ¿no? Por ejemplo, este tipo de junta fue la que se utilizó para cuando se hizo el procedimiento de muelle Melchorita, ¿no? Entonces se utilizó este tipo de junta con restricción. Y también tenemos, por ejemplo, acá los famosos hot tag, que son accesorios que se colocan en tuberías en servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos, no? Al final de haber hecho y aplicar toda nuestra técnica y conocimiento de soldadura, ¿no? El resultado es este, ¿no? Ustedes observan ahí en la foto central en la parte de arriba, ¿no? Se nota justamente la B de la soldadura. Entonces es un doblez de lado que se ha hecho en una plancha de 1 pulgada. Y en la parte baja son también dobleces de lado, pero en una planchita de 1/2 pulgada. Y en la mano derecha, observen ahí donde está ese círculo, ¿qué es lo que notan ahí? ¿No? Entonces, alguien por ahí, cuando estuvo esmerilando su espécimen para enviarlo a doblar, ¿qué ha hecho? ¿No? Ha colocado un cordoncito de soldadura sobre esa imperfección, lo ha esmerilado, pero cuando se hace el doblez, esa parte se forza y sale a relucir lo que ha reparado, ¿no? Después que ha cortado para hacer su doblez. Y en la mano izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Observen que también podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Problemas en el material. Ustedes observen ahí esas líneas transversales ahí en el material. Eso no es soldadura, no es, eso también es parte del material, ¿no? Entonces, por eso que les mencionaba, se hace una inspección antes de la soldadura que tiene que ver justamente con esto. Y también es importante, si piensan migrar a hacer trabajo, ahora que hay mucho requerimiento de parada de planta, que requieren soldadores 3G, pero también estas personas deben estar entrenados y capacitados para saber, por ejemplo, ¿no? Bueno, no van a conocer el material, pero deben cumplir con los procedimientos que te entrega, en este caso, el supervisor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese procedimiento se ha hecho en base a las consideraciones de servicio y material, ¿no? Para esa ejecución. Necesito precalentamiento, necesito medir la temperatura de precalentamiento, pero también para saber qué tan fácil o qué tan difícil es soldar un material, bueno, esta es una de las múltiples herramientas que existen en el mercado para este tipo de aplicación. Este es el famoso diagrama de Graville, donde vamos a encontrar 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3.
donde la más crítica es la zona 3, que es una zona de difícil soldabilidad. La zona 2 es una zona donde se puede soldar con cierto cuidado, y la zona 1 es una zona de fácil soldabilidad, ¿no? ¿Cómo encuadro aquí, ¿no? Con la composición química del material. Por ejemplo, acá hay un material que tiene como contenido de carbono, figura al lado izquierdo, y te arroja un valor de carbono equivalente más o menos de 0.6. Y si ven el punto celeste, ¿dónde está? En la zona 3. Está en la zona que es de difícil soldabilidad, ¿no? Y estos son, por ejemplo, componentes, ¿no?, que existen en la minería, en la industria del cemento, ¿no? Y observen en la foto de la parte baja, ustedes van a ver que ahí no se forma un cordón de soldadura. Lo que están observando que son protuberancias que se están depositando sobre esa cresta. Eso es una masa de trapiche. En la masa de trapiche yo no necesito un cordón liso, necesito generar protuberancias. ¿Para qué? Para que pueda jalar la caña de azúcar. Entonces, esas imperfecciones atrapan la caña y la comienzan a jalar para poder triturarla. Ahora, vamos a mirar un poquito, antes que nos gane el tiempo, ya para terminar aquí, el weld cloud o soldadura en la nube, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora en el mercado? ¿O qué es lo que existe ahora en el mercado? ¿No? Tenemos un dispositivo que es el conector universal, que son dos componentes, uno que capta la señal del Wi-Fi, Bluetooth, y la otra parte que tiene elementos electrónicos. El que está en la parte baja, el de mayor tamaño, para más o menos orientarnos, ¿no? Es como si fuera una pinza amperimétrica, voltímetro, amperímetro, ¿no? Pero esa información la envía a la nube. Entonces yo puedo ahora, desde un dispositivo, enlazarlo a este dispositivo también y controlar todo el proceso de la soldadura. Observen ahora en la mano derecha, hay otra fuente de poder, y ustedes ven ahí, ven una nubecita y un indicativo del Bluetooth. Entonces quiere decir que esta máquina ya está conectada a la nube, ¿no? Entonces, tomamos nuestro dispositivo, lo enlazamos con la fuente de poder y nos arroja toda la data de la soldadura, y esa data yo también la puedo graficar y tener una data exacta, ¿no?, de lo que es la producción de la soldadura. También eso es lo que se viene a futuro, ¿no? Un brazo colaborativo, un brazo robótico, ¿no? Tiene un mando en el cual ingresas para hacer la soldadura de acuerdo a lo que tú deseas, regulas parámetros, el brazo automáticamente hace la soldadura, ejecuta la soldadura, y también este dispositivo también está conectado a la nube. Entonces ahora todo se controla en los dispositivos, en la lacto, ¿no? Para poder saber qué es lo que se está ejecutando realmente como trabajo de soldadura. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta para claro poder... que sí, Víctor. Claro que sí. Ahí vamos a ver algunas preguntas, estimados amigos. Llegó el momento de las preguntas. Por favor, vayan detallándolas ahí. Ahí nuestro amigo Víctor Silva está dejando su correo electrónico y también las redes sociales de Soldexa. Están en Facebook, en Instagram, en la web y en YouTube. Y Carlos, y muy pronto estaremos en la nube, en el web cloud. ¡Wow! Excelente. Ajá. Estimado Víctor, hay algunas preguntas que ya la gente va a ir dejando por acá. Cuéntanos, creo que el día de mañana tienen una actividad, si es que no me equivoco. Mañana viernes, por ejemplo, les comento, ¿no? El sábado, ¿no? El sábado tenemos un campeonato de fulbito en Lurín. No sé si les habrá llegado la invitación. Si no, búsquenla también en las redes, en el Facebook, ahí está la invitación abierta, ¿no?, para participar en un campeonato de fulbito. La persona de coordinación es el ingeniero Luis Abarca, y lo está respaldando también Alan Chumpitaz. Sí. Ay, el peloterazo de Alan Chumpitaz. Tremendo player.
Así, y ahí. Víctor, por acá tengo algunas preguntitas, estimados amigos, que en estos breves momentos se las voy a transmitir a nuestro amigo Víctor. Víctor, a ver, hablaste un poco de la parte de protección personal. Sí, ¿Y cuál sería la normativa que rige para el tema de la protección personal en el caso de la soldadura, cuando se hacen trabajos de soldadura? ya, ya. Era. Hay un documento que es el documento principal, que es el ANSI Z49.1. ANSI Z49.1. 49.1. Sí. Y dentro de ese documento vas a encontrar varias referencias. Por ejemplo, una referencia que es para la protección visual, que es el ANSI Z87.1. Para la protección respiratoria, el ANSI Z88.2, ¿no? Para trabajar en lugares confinados, el ANSI Z117.1. Entonces, toda la información está ahí, porque justamente esa información también te da todo el contexto de seguridad para lo que son trabajos en caliente. Y justamente soldadura, como le mencionaba, es un trabajo en caliente. Corte, el esmerilado y los tratamientos térmicos también están considerados como trabajos en caliente. Ojo, y muy aparte de eso, también la ropa, la indumentaria que tú utilizas también debe estar normada y certificada. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes usan guantes de soldar? ¿Ustedes han verificado si los guantes que usan para soldar tienen una impresión que dice EN388? En esos guantes, por ejemplo, esa codificación, esa norma europea, ¿qué te dice? Te da cuáles son los rangos, en este caso, abrasión, corte, punzonado, de acuerdo a la numeración que haya en ese guante. Si esos guantes tienen la numeración más alta, significa que tienen niveles de protección mayor. Si ustedes observan que están utilizando un guante que tiene una numeración menor, 2, 1, 3, no están protegidos para la actividad que van a realizar, ¿no? También hay normativas específicas, por ejemplo, como el caso de los guantes, ¿no? Y también para la ropa de trabajo, que es ropa dieléctrica, ignífuga, que también hay un documento, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de proyecciones o salpicaduras de acuerdo al proceso que estás ejecutando. Perfecto. Entonces nos queda claro que el tema de la protección de los implementos para la parte de la normativa se encuentra en el ANSI Z49.1, de ahí parte Sí, todo, ¿sí? sí, ahí parte todo, sí. ANSI Z49.1, recuerden ese código. Y también, estimado Víctor, acá nos dicen, ¿qué recomendación nos podrías hacer para soldar materiales delgados y gruesos? Cuando se refiere a materiales delgados y gruesos, ¿juntos o por separado? Hagamos los dos ejercicios, a ver qué recomendación nos dejas. Bueno, la pregunta no ha sido específica realmente, ¿no? Pero ya que tú lo planteas de esa manera, bueno, pues. Ya, entonces, prepárense porque acá viene lo bueno. Ajá. Miren, para trabajar con materiales delgados, como les menciono, todo está estandarizado, normado. Hay un documento que es el AWSD 1.3. Este documento AWSD 1.3 te califica trabajos en soldadura en materiales que tengan un espesor igual o menor a 3 milímetros. Eso por un lado. Ahora, si tú vas a trabajar con materiales con espesores igual o mayor a 3 milímetros, está otro documento que es el código estructural, el AWSD 1.1, ¿no? O sea, son dos condiciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, y ahí te dirá, hasta inclusive las formas de las pruebas, los ensayos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, unes dos laminitas, haces la soldadura y no sacas doblez de cara, raíz, sino todo el elemento se plega, ¿no? Para ver si resiste, ¿no? La torsión que se da en un tornillo y con una palanquita, se forza intencionalmente. En cambio, en el otro documento, como ya los espesores son mayores, ya te dice que hay que preparar especímenes con ciertas características y utilizar un dispositivo de doblez guiado, ¿no? Para hacer doblez cara-raíz o doblez de lado. Ahora, si vamos a la parte de materiales delgados y vamos a ver la parte de aplicación como técnica,
bueno, yo siempre digo, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero nosotros aquí en el Perú somos los únicos que utilizamos electrodos celulósicos para hacer carpintería metálica. En otros países, acá tenemos amigos de Bolivia, Colombia, Ecuador, ellos utilizan electrodos rutílicos celulósicos tipo 6012 o 6013 para ese tipo de aplicaciones de materiales delgados, ¿no? Y acá también hay un tema, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando trabajamos con máquinas de corriente continua, hay un efecto de la polaridad, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar con electrodo al positivo o al negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú trabajas con un electrodo al positivo? Acuérdense, grábense esto, el 70% del calor se concentra al positivo y 30% al negativo. Hay una distribución de temperatura diferente. Eso también les puede ayudar, ¿no? Para que ustedes puedan definir la polaridad cuando usen materiales delgados, ¿no? Y pueda hacer que en ese punto se concentre menos distribución de calor o menos distribución de temperatura, ¿no? Bueno, y los amigos bolivianos, bueno, yo viajaba a Bolivia desde el año 2003, cuando todavía Evo Morales era presidente del Frente Cocalero en el Chapare, ¿no? Tienen una técnica bastante especial, ¿no? Sueldan láminas delgadas con electrodos rutílicos celulósicos haciendo esta técnica de puntos, ¿no? Y les queda excelente, ¿no? El cordón de la soldadura. Y yo sé que si nosotros intentamos hacer esto aquí, no lo podemos hacer. Y si a ellos les llevamos electrodos celulósicos para que trabajen con ese tipo de material, tampoco la pueden hacer, ¿no? Es un tema también de mercado, ¿no? Y también, como en una exposición anterior también me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros acá usamos electrodos celulósicos para hacer carpintería metálica, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tendencia que viene desde que se hizo el oleoducto norperuano. Todo el mundo soldaba con electrodos celulósicos y todo el mundo comenzó a hacer ese efecto multiplicador de electrodos celulósicos. Excelente, nos has contado un poquito de historia, estimado Víctor. Acá hay una preguntita más. Nos dice aquel amigo, a ver, por acá estaba, ahí ese, de las tierras del norte, ya se me ha escapado acá, a ver dónde está. Luis Fernández Poicón, amigo ahí, de Piura, dice, una pregunta, para cualquier tipo de proceso de soldadura, ¿lo recomendable es el uso de una careta normal, columna oscura, o es mejor una careta fotosensible? ¿Cuál es tu experiencia, Víctor? Bueno, les cuento, así para resumir la historia, las caretas fotosensibles son muy buenas, pero cuando tú ya cambias a un proceso, por ejemplo, como alambre tubular o alambre sólido, gemado, y usas transferencia tipo spray o rocío, la generación de calor es alta. Y lo primero que va a pasar, ustedes han visto que esas caretas por lo general tienen una protección que es una mica. La mica no soporta la temperatura, ¿no? Entonces la mica se comienza a deformar, no soporta calor y después luego el vidrio fotosensible también se comienza a deformar, ¿no? Producto del calor o la temperatura, ¿no? Entonces, por eso que, ¿qué hacen muchos, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Bueno, ustedes saben que ahora también para las caretas normales ya existen los vidrios fotosensibles, ¿no? Colocan su vidrio fotosensible y en lugar de mica, ¿qué hacen, no? Le colocan un vidrio, un cristal convencional y con eso les dura más, ¿no? Su accesorio, ¿no? Su vidrio fotosensible. Excelente, la explicación que nos estás dando, Víctor. Una preguntita un poquito ya. Dice, ¿cuáles son las fases de la inspección de soldadura, estimado Víctor? Ahí nos consultan. Bueno, las fases son, como les mencionaba al inicio, es antes, durante y después del proceso, ¿no? Cuando mencionamos antes, tiene que ver con los materiales, la documentación, la documentación de los materiales, certificado de calidad, los números de producción del material. Ahí hay que mirar cuál es el sentido de la laminación del material, la documentación vigente, por ejemplo, los procedimientos, la calificación de los soldadores, la revisión de los planos,
la revisión de la simbología, las tolerancias, porque acuérdense que todos estos planos vienen con unas tolerancias, más o menos tanto, ¿no? Ya en el proceso en sí, hay que controlar desde el conformado, ¿no? Desde antes que se forme, ¿se acuerdan? El ensamble, ¿no? Tengo los componentes, tengo que revisar los componentes que coincidan con lo que es el procedimiento, el ángulo del bisel, la profundidad del bisel, la separación de la raíz, el alineamiento. Se hace la soldadura, se tiene que hacer conforme a lo que está establecido en el procedimiento. Si el procedimiento dice que van a hacer la raíz con electrodo celulósico y el parámetro dice que el amperaje de 80, 90, hay que regir a lo que dice el documento. No se puede modificar nada, ¿no? Y se va haciendo el monitoreo, ¿no? De la inspección visual, pase por capa por capa, ¿no? Y al final, después de la soldadura, ¿no? Nuevamente la inspección visual, si el documento, el contrato dice, hay que hacer inspección ultrasonido, radiografía, no sé. Ya todo también esto depende de qué cosa, ¿no? De lo que esté establecido en ese documento legal que es el contrato. Sabemos que acá todo se trabaja con documento legal y este documento legal es el contrato. Y en el contrato te dice todo lo que hay que hacer durante todo el proceso. Ya están llegando algunas preguntitas bastante interesantes, Víctor. Mira, te cuento. Acá el amigo Luis Miguel dice, ¿qué criterios puedo tomar si no cuento con un procedimiento para hacer una inspección en una junta soldada? Ya. Ahora te explico, miren. Así como hay procedimientos calificados, también hay unos procedimientos que se conocen como procedimientos precalificados. Entonces, los procedimientos precalificados tú los puedes tomar como referencia del código estructural AWSD 1.1, ¿no? O sea, no necesitas tener hacer un ensamble, el ensamble, sacar las secciones, los especímenes, hacer tracción, doblez de cara, raíz o de lado, no. También puedes tomar como referencia algunas juntas precalificadas, ¿no? En el código estructural, en el D1.1, ustedes van a mirar unas gráficas, ¿no? Donde hay unas disposiciones de juntas que el documento te autoriza utilizarlas sin necesidad de calificar un procedimiento. Se puede hacer eso. Perfecto. Ahí hay una preguntita más, Víctor, que me dicen, en el caso de las vidrias, de colores, ¿no? ¿Qué carácter, o sea, encuentras tú alguna diferencia entre, creo que hay algunas azules y otras verdes, me parece? ¿Cuál sería tu recomendación? El filtro. El filtro, exactamente. Ya. Mira, por ejemplo, si vamos al ANSI Z87.1, solamente te da el número de filtro, el shade number, de acuerdo al proceso y de acuerdo a la regulación del amperaje. No dice que la luz debe ser azul, amarilla, verde, no. No dice nada de eso, solamente te da el número de filtro de acuerdo al proceso. Ahora, así como existen los lentes de sol, cuando ustedes se van a la playa, compran su lente de sol, el oftalmólogo, ¿qué hace, no? El oftalmólogo lo pone en su dispositivo y te mide un valor para la radiación ultravioleta, que en este caso es de 400 nanos aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, si hay la facilidad, lo que tienen que hacer, lo mismo que se hace con ese lente de sol, ese vidrio, llevarlo a un lugar especializado, que lo pongan en ese dispositivo y ver cuánto controla como intensidad, ¿no? Contra la radiación ultravioleta. Puede ser que el azul o el verde o el amarillo, claro, tienen el mismo número, pero la cantidad de filtración es diferente, ¿no? Entonces, eso también, bueno, no está estipulado en ningún documento, pero como un tema ya adicional se puede ver, ¿no? Te vas al oftalmólogo, llegas tu vidrecito, que lo ponga en el dispositivo y te diga cuántos nanos de protección contra la radiación ultravioleta tiene ese vidrio, que ese ya es otra cosa muy aparte del color. Ojo, y bueno, aquí no lo tengo, pero hay una tablita que te dice
cuántos nanos debe tener el filtro de acuerdo a la intensidad, y si eso no cumple, ¿qué es lo que afecta? Te produce cataratas, carnosidades, te malogra la conjuntiva o la córnea. Voy a buscarlo, Carlos, te lo comparto para que tú también después ahí por un enlace lo puedas compartir ahí. Carlos, ¿me escuchas? Víctor, no, disculpe, estaba con el micro cerrado. Mil disculpas. Te decía, ya estamos ya en la parte final. Agradecerte, como siempre, tu participación en representación de Soldexa, empresa aliada. Tú sabes que tenemos un par de décadas ahí en este tema de las capacitaciones, en una alianza súper estratégica para todos nuestros amigos, ya no solamente de Perú, sino también de Colombia, Bolivia y Ecuador en estos momentos, y también a toda parte del mundo que estén interesados en capacitarse, en aprender un poquito más sobre temas relacionados al quehacer metalmecánico, cerrajería, soldadura, etcétera. Estimado Víctor, te dejo para que te puedas despedirte de esta capacitación, para que puedas mandar los saludos que consideres a nuestros amigos que nos han acompañado esta noche. Ya, muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y para compartir un poco, ¿no? Con Carlos, desde la época de cuando existía Ministerio de la Producción, ¿te acuerdas, no? Cuando viajábamos a Arequipa, por aquí, por allá, a hacer la charla, ¿no? Las jornadas de carpintería metálica. Jornada en el famoso Pedro P. Díaz, en el sur de Arequipa. Ay, ay, ay. Bueno, solamente para agradecerles a todos ustedes por el tiempo que han compartido con nosotros, con Aceros Arequipa y Soldexa, ¿no? Bueno, vemos que el tema de la soldadura es bastante amplio, hay mucho que reforzar, ¿no? De repente tenemos el conocimiento, pero nos queda reforzar algo más, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto del reforzamiento, la capacitación? ¿No? En estos momentos, en esta coyuntura, ¿no? Las empresas, bueno, hay poco trabajo y cada vez son más exigentes, ¿no? Como dije la primera vez, te piden formación técnica acreditada, experiencia y habilidad certificada, ¿no? Para que puedas postular a un puesto de trabajo. Y también ahora, ustedes han visto que hay mucha migración al exterior del país, ¿no? Entonces también esto les puede ayudar a futuro, ¿no? Para que ustedes también tengan la oportunidad de poder tener esa oportunidad de emigrar a otro lugar, ¿no? Y ver una realidad diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, ese es algo como para motivarlos, ¿no? Y la otra contraparte es que cada día nos estamos quedando con menos soldadores, menos tuberos, menos caldereros, porque todos están migrando al exterior, ¿no? Entonces, no nos queda otra que seguir en esto, capacitándonos, nosotros capacitar a las personas para poder, ¿no? Tratar de suplir lo que está faltando ahora internamente, ¿no? Gracias por su tiempo a los amigos de aquí, Perú, a los amigos del Ecuador, Colombia, Bolivia, ¿no? Estoy extrañando la yajuita, el trancapecho. Bueno, por algún día regresaré. Gracias por su atención, gracias Carlos y gracias a Aceros Arequipa. Muchas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo para ti y a toda la familia. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, Víctor. Gracias, cuídense. Un abrazo. Listo. Chao, chao. Chao. Ahora sí, estimados amigos, entramos al tema del concurso. Estimado Enrique, por favor, envíame la lista de todas las personas que se han inscrito en este concurso de esta noche. ¿Sí? A ver, ahí vemos la lista de las personas que se han inscrito para el tema del concurso. Muy bien. Vamos a tener 11 ganadores esta noche, los cuales vamos a sortear lo siguiente. Los primeros cinco, vamos a sortearles un mandil de cuero
¿correcto? Son 5 mandiles y los primeros 5 que salgan sorteados se van a llevar su mandil de cuero. En total van a ser 11 ganadores. Los primeros 5, su mandil de cuero, del número 6 al número 10, su overol de aceros Arequipa, y el número 11 va a llevarse una máscara de soldar fotosensible de parte de nuestros amigos de Soldex, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los participantes, 182 personas se han inscrito y vamos a sacar 11 ganadores, estimado Enrique. Lancemos ahí, por favor. Listo, estamos en cuenta regresiva. 4, 3, 2, 1. Y ahí salieron los ganadores, los 5 primero, el amigo Edison Cuaquira Cagua, Edwin Alexander Mosquera Mancilla, Vidal Cansaya Canawiri, Rafael Amaya Pingui, Luis Alexander Fernández Puicón. Se va para Piura ese mandil de cuero para mi amigo Luis Fernández ahí. ¿Listo? Del 6 al 10, Freddy Amando Díaz Segura, Sheila Viviana Buitrón Cruz, Alan Alberto Reyes Ramos, Rosemary Silva Marqui, Aníbal Menéndez Hualpa. Ellos se llevan su overall. Vamos a repetir. El 6, Freddy Armando Díaz Segura, Sheila Viviana Buitrón Cruz, Alan Alberto Reyes Ramos, Rosemary Silva Marqui, Aníbal Menéndez Hualpa. Ellos se llevan su overall de aceros Arequipa. Y el número 11 se lleva su... A ver, el número 11, ¿cuál es? Nicomedo Arone a Casa. Nicomedo Arone Casa se lleva su ¿qué? Su máscara de soldar fotosensible. Y vamos a entrar acá a la página web de Aceros Arequipa para ver los próximos eventos que tenemos. Los próximos eventos, estamos hoy día en Villa El Salvador, y ya les cuento que se vayan preparando nuestros amigos del norte del Perú, porque vamos a tener capacitaciones para todos ellos. Estén atentos a nuestras redes sociales, ya la próxima semana estará saliendo las publicaciones de los eventos del mes de abril. Se nos va a marzo, y tenía algo acá ahorita en este momento. La próxima capacitación también para carpinteros metálicos, cerrajeros, soldadores y ornamentadores va a ser sobre instalaciones eléctricas, instalación de cerraduras eléctricas, uso y mantenimiento, gracias a nuestros amigos de Cerraduras Cantol, ¿sí? Que también es un aliado nuestro, está presente con nosotros en las capacitaciones presenciales, y ellos van a desarrollar justamente esta capacitación. Instalación de cerraduras eléctricas, a partir de mañana están abiertas las inscripciones, y nada, conmigo y también con nuestro amigo Víctor Silva Cruz, muchísimas gracias por su asistencia, por su presentación. Estas capacitaciones quedan grabadas en el canal de YouTube de Aceros Arequipa, las cuales pueden visitar en cualquier momento. Muchas gracias por su atención, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos vemos pronto.